El mundo amaneció hoy con noticias que nadie en Tel Aviv quería escuchar. Un avión ruso aterrizó en suelo libanés a pocos kilómetros de la frontera israelí y Netanyahu no puede hacer absolutamente nada al respecto. Si este análisis le resulta valioso, le pido que se suscriba a nuestro canal de YouTube, active la campana de notificaciones para no perderse ningún programa y comparta este contenido con sus amigos y familiares. Puede seguirnos en vivo de lunes a viernes. Dígame en los comentarios desde dónde nos ve hoy, porque siempre es un placer saber desde qué rincón del mundo nos acompaña nuestra audiencia. Dale like a este video si está de acuerdo con este análisis y compártalo para que más personas puedan acceder a esta conversación. Hablemos ahora de lo que realmente está ocurriendo, porque esto no es simplemente la historia de un avión de carga. Es una historia sobre el poder, sobre el realineamiento de influencias en una de las regiones más volátiles del planeta y sobre el profundo fracaso del liderazgo occidental para sostener los principios que dice defender. El avión en cuestión es un Ilyushin 76, uno de los primeros de la Fuerza Aérea Rusa en llegar en este despliegue de emergencia. Está operado por el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Beirut en abierto desafío a los deseos israelíes. Israel no ha ocultado su intención de impedir el flujo de suministros humanitarios hacia el Líbano y, sin embargo, ese avión ruso tocó suelo libanés el 20 de abril transportando 27 toneladas de ayuda humanitaria por orden directa de Vladimir Putin. Esta entrega genera considerable controversia. Los gobiernos occidentales se apresuraron a acusar a Rusia de introducir armas para fuerzas proxies alineadas con Irán bajo la cobertura de asistencia humanitaria. Quiero ser intelectualmente honesto aquí, como siempre he procurado serlo a lo largo de mi carrera. Esas acusaciones no están confirmadas. No existe evidencia verificada de que Rusia introdujera armas en este cargamento. Eso no significa que la preocupación carezca de fundamento, pero sí significa que no debemos tratar una acusación como una conclusión. Ese es un estándar de honestidad intelectual que he aplicado durante décadas de análisis y no lo abandonaré ahora por más elevadas que sean las apuestas geopolíticas. Lo que sabemos con certeza es esto. Rusia envió la ayuda llegó e Israel no pudo detenerla. Para comprender por qué eso importa tan profundamente, debo llevarlos a través de las capas de esta situación, porque esta historia tiene más capas de las que la mayoría de las personas está dispuesta a contemplar. Y contemplar la complejidad es, según he comprobado, una de las disciplinas más importantes que puede desarrollar un observador serio de la política. Comencemos por el Líbano. Hemos atravesado semanas de violencia extraordinaria. El 2 de marzo, Israel intensificó su operación terrestre en el sur del país. Irán ha presionado con fuerza por un alto al fuego, exigiendo a Israel detener su agresión. Rusia se suma ahora a Irán no solo mediante declaraciones, sino con acción directa, utilizando como justificación oficial que Israel había anunciado que respondería a los ataques de Hezbollah, reanudados desde el 1 de marzo. El costo humano de este conflicto, según el último informe que examiné con fecha del 17 de abril, asciende a más de 2.200 muertos y aproximadamente 7.500 heridos, además de incontables personas que jamás aparecen en ningún registro oficial. Según el propio Ministerio de Salud libanés, estas no son cifras inventadas por propaganda adversarial. Son datos oficiales respaldados por agencias de las Naciones Unidas que operan sobre el terreno. Lo digo porque en la era de la guerra informativa se ha vuelto común en ciertos círculos desestimar cualquier recuento de bajas que resulte políticamente inconveniente. Esa es una abdicación intelectual en la que me niego a participar. ¿Por qué la intervención rusa desafía tan fundamentalmente a Israel? ¿Y por qué representa algo más grande que un simple vuelo humanitario? Quiero ser muy directo al respecto.
porque la franqueza es una cualidad que siempre he valorado por encima de la evasión diplomática. Desde el inicio de esta escalada, la estrategia israelí ha operado bajo una lógica tan antigua como el asedio mismo: privar a la población de las necesidades básicas de supervivencia hasta que la voluntad política de resistir se derrumbe. Las Naciones Unidas han emitido múltiples llamados condenando precisamente este enfoque. Y ahora observamos cómo se aplica en el Líbano la misma lógica ya aplicada en Gaza. La pregunta a la que regreso constantemente es esta: en ausencia de la presión ejercida por Irán y ahora por Rusia, ¿cuánto tiempo habría continuado Israel bombardeando el Líbano sin restricción significativa alguna? La respuesta honesta, basada en todo lo que he observado durante décadas de analizar cómo opera el poder militar cuando no enfrenta oposición seria, es considerablemente más. Los Estados Unidos y sus aliados han mantenido lo que describiría como un bloqueo tácito, no siempre explícito, no siempre codificado en política oficial, pero innegablemente real en la práctica. Cualquier envío que pueda interpretarse como apoyo al Líbano, cualquier combustible, cualquier generador, cualquier suministro médico, enfrenta enorme presión si no pasa por lo que llamaré el filtro occidental. Vimos este mismo modelo aplicado a Cuba. Rusia rompió ese bloqueo para Cuba y ahora Cuba vuelve a tener electricidad. Rusia está rompiendo un bloqueo similar para el Líbano. Quiero detenerme en Cuba un momento porque el paralelo es instructivo. Estados Unidos prohíbe a cualquier país ayudar, vender, prestar o entregar cualquier forma de combustible o apoyo material significativo a Cuba. La justificación ofrecida siempre se enmarca en el lenguaje de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, el efecto práctico de esa prohibición es hacer la vida civil en la isla lo más difícil posible. Los hospitales tienen dificultades, los hogares quedan a oscuras, los niños estudian a la luz de velas. Esa es la realidad que producen estos bloqueos sobre el terreno, independientemente del elevado lenguaje utilizado para justificarlos. He dedicado mi carrera a defender los principios constitucionales y la idea de que el poder gubernamental debe ser limitado y responsable. Y una de las pruebas más claras de esos principios es esta: ¿los aplica un gobierno de manera consistente o solo cuando le conviene? Cuando observo a Estados Unidos prohibir la entrega de generadores eléctricos a poblaciones civiles en Cuba, el Líbano y Gaza, mientras financia simultáneamente las operaciones militares que destruyen la infraestructura de esas poblaciones, me veo obligado a plantear una pregunta muy incómoda: ¿quién se está comportando en este momento de acuerdo con los principios de la dignidad humana y el Estado de Derecho? No ofrezco a Rusia como modelo de gobernanza democrática. Seré inequívoco al respecto. El propio historial doméstico de Rusia es uno que cualquier constitucionalista serio debe contemplar con profunda preocupación. Pero la geopolítica no opera según la lógica de los informes de calificación moral. Opera según la lógica de la acción y la consecuencia. Y la acción que Rusia ha tomado, entregar ayuda humanitaria a una población bajo asedio, es una que la Unión Europea, a pesar de ser una potencia importante con capacidad significativa para actuar, no ha tomado. Los estados árabes del Golfo, a pesar de su proximidad geográfica y su enorme riqueza, no habían movilizado un solo avión con 27 toneladas de suministros antes de que lo hiciera Rusia. ¿Quién llegó primero? Rusia. Y en el cálculo de la influencia regional eso importa enormemente. Observo con el distanciamiento analítico que he cultivado durante décadas que Rusia está ganando de nuevo en el tablero de ajedrez de Oriente Medio, no mediante conquista militar en este teatro particular, sino mediante el instrumento mucho más
sofisticado del posicionamiento estratégico. Rusia ha sostenido su influencia en Irán, ha ganado nueva influencia en Irak, supuestamente está expandiendo su presencia en Omán y ahora está construyendo influencia en el Líbano. Nada de eso es accidental. Es el producto de una estrategia coherente que comprende algo que la iteración actual de la política exterior estadounidense parece haber olvidado: que presentarse importa, que ser la potencia que ayuda cuando otros se niegan a hacerlo crea lealtades y relaciones que perduran mucho después de que la crisis inmediata haya pasado. El cargamento que Rusia envió incluía generadores eléctricos. Quiero detenerme en eso un momento porque habla directamente de lo que considero uno de los patrones más perturbadores de la guerra contemporánea: el ataque deliberado a la infraestructura civil, redes eléctricas, plantas de tratamiento de agua, centrales de energía. Estos no son objetivos militares, son los fundamentos físicos básicos de la vida civil. Cuando una potencia militar amenaza con destruirlos o realmente los destruye, está cometiendo lo que las leyes de la guerra clasifican como crimen de guerra. Eso no es hipérbole. Es el lenguaje del derecho internacional humanitario desarrollado durante décadas precisamente para establecer límites mínimos a la conducta en los conflictos armados. He observado con profunda inquietud cómo el ataque a la infraestructura eléctrica se ha convertido en algo cercano a práctica estándar. ¿Qué quería hacer Israel en el Líbano? Sumirlo en la oscuridad. ¿Qué quería hacer Estados Unidos con Cuba? Lo mismo. ¿De qué trataban las amenazas estadounidenses dirigidas a las plantas eléctricas iraníes? El mismo patrón: son objetivos civiles. Y la potencia que envía generadores para restablecer la electricidad a poblaciones deliberadamente privadas de ella está, con todos sus otros defectos, actuando en mayor conformidad con los principios humanitarios básicos que las potencias que crearon la oscuridad en primer lugar. Permítanme ahora abordar algo que creo requiere un examen directo e implacable: la cuestión de quién está mediando realmente el conflicto entre Estados Unidos e Israel y por qué eso importa para todo lo que he venido describiendo. Existe un artículo publicado originalmente en inglés por el Southern New England Jewish Ledger y reseñado por el New York Times con un título que vale la pena notar cuidadosamente: Cuando Netanyahu durmió en casa de los Kushner y otras historias mediáticas sobre los confidentes judíos de Trump. Cito esta fuente no porque sea hostil al tema, sino precisamente porque no lo es. Es una publicación judía que escribe con evidente orgullo sobre las relaciones que describe. Eso hace su contenido más significativo, no menos. El artículo reporta que Benjamin Netanyahu ha sido amigo personal de la familia Kushner durante mucho tiempo y en particular del padre de Jared Kushner. Describe cómo Netanyahu visitó el hogar Kushner y cómo Jared Kushner ofreció al primer ministro israelí su propia cama como gesto de honor para que Netanyahu no tuviera que dormir en el cuarto de huéspedes. Esto se ofrece en el texto original como motivo de orgullo. Yo lo leo como un punto de profunda significancia geopolítica. He aquí por qué. Jared Kushner es el individuo que Donald Trump designó como mediador para Oriente Medio, no un diplomático senior con décadas de experiencia en negociación internacional, no un funcionario de carrera del servicio exterior con profundo conocimiento de la historia, los idiomas y los intereses contrapuestos de la región. El esposo de la hija de Trump, un hombre cuya principal calificación para el cargo, más allá de su conexión familiar con el presidente, es su extraordinariamente estrecha relación personal con el propio jefe de gobierno, ante quien supuestamente debe mediar. He pasado décadas argumentando que la integridad de las instituciones depende de su capacidad para operar según reglas que se aplican igualmente a todos, independientemente de las relaciones personales y las lealtades privadas.
El nombramiento de Jared Kushner como mediador en Oriente Medio es, por cualquier estándar riguroso, una violación de ese principio. No se puede ser mediador neutral cuando se tiene una amistad personal documentada con una de las partes. No se puede ejercer un juicio imparcial cuando los intereses financieros de la familia están entrelazados con los intereses de un lado. Estas no son observaciones partidistas, son principios elementales de conflicto de intereses que cualquier estudiante serio de gobernanza reconocería de inmediato. Quiero ser preciso en algo porque la precisión me importa como debería importarle a cualquiera que tome en serio la honestidad intelectual. Mi preocupación aquí no tiene nada que ver con la religión. Jared Kushner es judío. Eso es completamente irrelevante para este análisis. Lo que es relevante es la alineación política, las relaciones personales documentadas, las conexiones financieras y el conflicto de intereses estructural que le hace imposible servir como mediador genuino. Esto es sobre geopolítica y gobernanza, no sobre teología o etnia. El padre de Kushner, Charles Kushner, es un donante significativo a causas pro-Israel. Y cuando digo pro-Israel en este contexto, me refiero específicamente a causas favorables a la administración Netanyahu, distinción que vale la pena trazar cuidadosamente. Hay una diferencia significativa entre apoyar al Estado de Israel, apoyar a su pueblo y apoyar la agenda política específica del gobierno de Benjamin Netanyahu. Confundir esas tres cosas es un error analítico que produce graves malentendidos sobre lo que realmente está ocurriendo. El patrón que estoy describiendo, un familiar del presidente con profundos vínculos personales y financieros con una parte en un conflicto siendo designado para mediar ese conflicto, es precisamente el tipo de corrupción institucional que los principios constitucionales están diseñados para prevenir. He argumentado a lo largo de mi carrera que el orden constitucional estadounidense no es autoejecutivo. Requiere ciudadanos y figuras públicas que realmente crean en sus principios y estén dispuestos a aplicarlos consistentemente, incluso cuando hacerlo sea políticamente costoso. Lo que estamos presenciando en Oriente Medio hoy es la consecuencia de décadas de fracaso acumulado en aplicar esos principios de manera consistente. Hemos permitido que las relaciones personales sustituyan a la diplomacia profesional. Hemos permitido que los intereses financieros distorsionen la política exterior. Hemos permitido que el lenguaje de la democracia y los derechos humanos se convierta en un instrumento retórico utilizado selectivamente, invocado en voz alta cuando sirve a nuestros intereses y susurrado en silencio o abandonado por completo cuando no lo hace. Rusia, con todas sus contradicciones internas y su propio historial sustancial de violaciones de derechos humanos, ha identificado esta brecha entre la retórica estadounidense y la práctica estadounidense y está explotando esa brecha con considerable habilidad. Cada generador entregado a una familia libanesa que de otro modo estaría en la oscuridad es una declaración sobre quién está presente y quién está ausente. Cada tonelada de suministros humanitarios que llega a Beirut sin pasar por el filtro occidental es una demostración de que el filtro puede eludirse. Y cada vez que esa demostración se hace, la influencia que Estados Unidos y sus aliados han pasado generaciones construyendo se erosiona un poco más. Creo en el liderazgo estadounidense. He creído en él toda mi carrera. Pero el liderazgo estadounidense, para ser digno del nombre, debe estar fundamentado en principios que se apliquen de manera consistente y honesta.
Un liderazgo que usa bloqueos como armas contra poblaciones civiles, que designa mediadores con conflictos de interés para gestionar conflictos en los que tiene profundas apuestas financieras y políticas y que condena a otras potencias por violaciones humanitarias mientras financia operaciones militares que producen catástrofes humanitarias. Ese no es liderazgo. Es el ejercicio del poder bruto vestido con el lenguaje del principio. Y la diferencia entre esas dos cosas no es meramente semántica, es la diferencia entre una república y un imperio. El avión que aterrizó en Beirut es un símbolo de esa distinción hecha visible. Es Rusia diciendo con 27 toneladas de generadores y suministros que las reglas impuestas por las potencias occidentales sobre quién puede ayudar a quién y bajo qué condiciones son reglas que no acepta. Ya sea que uno apruebe o no las motivaciones de Rusia, y no me hago ilusiones al respecto, el acto en sí expone el vacío de un sistema que dice defender los valores humanitarios mientras impone bloqueos que niegan esos valores a las poblaciones civiles. Continuaré haciendo lo que he hecho durante décadas, examinar los hechos con rigor, plantear las preguntas incómodas e insistir en que los principios del constitucionalismo y el liberalismo clásico no son negociables, independientemente de qué gobierno los viole o cuánto poder posea ese gobierno para evitar las consecuencias de haberlo hecho. Si ha encontrado útil este análisis, le pido una vez más que se suscriba a nuestro canal de YouTube, active las notificaciones, dele like a este video y compártalo con todos en su círculo que merezcan acceder a este tipo de análisis serio y fundamentado en principios. Dígame en los comentarios desde dónde nos ve hoy. Estamos en vivo de lunes a viernes y esperamos verle pronto.